7 de la mañana con 41 minutos, como lo anticipaba hace unos segundos, Licenia Spinelli está junto a nosotros. Alfredo Muñoz, él es exdirector nacional de rehabilitación social y hemos creído pertinente invitarlo y tenerlo aquí junto a nosotros para conversar sobre los acontecimientos de esta semana. ¿Cómo está, don Alfredo? Le saludamos Licenia Spinelli y Alexis Moncayo desde Pichincha Universal. Queremos saber de su boca, con sus palabras y a su criterio, cuál es el origen de toda esta crisis penitenciaria que se ha desatado y que ha tenido como consecuencia los hechos y acontecimientos y asesinatos de esta semana. Buenos días, bienvenido. Está con el micrófono apagado, don Alfredo. Ahí está bien. Ahí lo tenemos, buenos días, ¿cómo está? Nuevamente, pues, saludos para usted, Alexis, y para Yesenia, y para todas sus radioescuchas y televidentes. Estoy listo para escuchar sus inquietudes y para poder absolverlas. Le decía que a su cuál cree que es el origen de esta crisis que ha tocado ya unos niveles nunca antes vistos en nuestro país, que ha tenido como resultado más de 79 asesinatos en los últimos días, pero que no es producto de algo que ha ocurrido precisamente en estos días, sino que arrastramos desde hace años atrás. Y efectivamente, como es conocido por toda la ciudadanía, el problema de los sistemas penitenciarios a nivel de los países subdesarrollados particularmente es un problema sumamente grave porque no existen los suficientes recursos como para mantener los centros de rehabilitación en óptimas condiciones, como para poder capacitar al personal tanto de profesionales cuanto de custodia y vigilancia. Y este problema se lo vino arrastrando de mucho tiempo atrás, o sea, siempre ha habido que estar juntando centavo con centavo como para poder hacer atender debidamente al sistema. En la época del gobierno anterior, sin embargo, gracias a la bonanza económica que hubo en un determinado momento, se pudo construir una gran infraestructura, particularmente con 3 cárceles muy grandes, con una capacidad promedio de unos 5.000 detenidos, con medidas de seguridad adecuadas, es decir, sistemas de videovigilancia, filtros al ingreso de los centros, y también con inhibidores de celular. Esos inhibidores de celular, para evitar que exista un aislamiento del detenido, una incomunicación del detenido, había cómo conectarlos y había cómo evitar el uso del celular en base a unos teléfonos antivandalismo que una empresa que en su momento fue contratado brindaba el servicio dentro de los centros. Es decir, la comunicación se la mantuvo desde el interior hacia el exterior y viceversa, siempre que digamos, que sean llamadas necesarias para comunicarse con los abogados, con la familia, etcétera. Desafortunadamente, el momento en que empieza la crisis económica del país, no habían los recursos, no hubieron los recursos necesarios para mantener en buena forma todos esos apoyos tecnológicos que de alguna manera venían a beneficiar al sistema y podían mejorar todo el proceso de custodia y vigilancia de los detenidos, y también para los procesos de capacitación de guardias penitenciarios, porque la Escuela de Formación de Guardias Penitenciarios, que se creó en el sector de Tres Cerritos, de la provincia del Oro, nunca funcionó adecuadamente porque era un punto demasiado alejado y no hubo la eficiencia necesaria para mantenerlo. Pero en todo caso, dejándose las cosas como estaban o estando las cosas como estuvieron, lo que era necesario era contar con los recursos como para poder mantener, por ejemplo, la maquinaria y los implementos de talleres de capacidad para hacer trabajos dentro de las cárceles, gastos para agua potable, inclusive no avanzaban con el
recurso, con el presupuesto que se le asignó a la institución. Esto provocó que se venga deteriorando cada día más el sistema, hasta hace aproximadamente 2 años que estaba ya en una grave crisis el sistema, en donde se hizo un plan de acción con ciertas medidas urgentes, ciertas acciones de corto plazo y de mediano plazo, para poder recuperar el control por parte de la autoridad penitenciaria de los centros del país y al mismo tiempo satisfacer la demanda de servicios básicos, particularmente agua potable, especialmente en la costa ecuatoriana, y poder, digamos, mantener el orden y la tranquilidad en los centros. Nosotros, cuando estuvimos en la administración de Ernesto Pazmiño, solicitamos que el gobierno declare en emergencia el sistema para poder hacer las obras, las acciones emergentes, para poder en forma emergente satisfacer las necesidades urgentes. Por ello, la emergencia económica. Sin embargo, de ello, pues, el señor presidente de la República dictó un decreto ejecutivo de emergencia, declarando en emergencia el sistema penitenciario. Hubo 2 decretos, don Alfredo, y de esos decretos, ¿se invirtió recursos? ¿Funcionaron o simplemente quedaron ahí en la retórica? Yo en una entrevista que tuve el día de ayer manifesté que esos fueron unos decretos ejecutivos de papel, puesto que solamente se firmó el decreto, pero no se adoptó ninguna de las acciones propuestas para solventar la situación. Y particularmente hay una, existiendo como existen los problemas de las bandas dentro de los centros, era necesario hacer una reclasificación de los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad para evitar precisamente este tipo de incidentes que se han venido dando a lo largo de estos 2 años y que desentonó en la masacre que se produjo hace 3 días. El señor presidente de la República, cuando dictó el decreto de emergencia, manifestó públicamente en una rueda de prensa, en una intervención pública, sí que había dispuesto que se proceda en forma urgente a la reclasificación de todos los detenidos, precisamente para proceder a su ubicación geográfica, digamos, o de alguna manera, en el pabellón que le correspondía o en el centro de rehabilitación que le correspondía de acuerdo a su índice de peligrosidad y de acuerdo a su entorno social. Desafortunadamente, en lugar de fortalecer los departamentos de custodia de diagnóstico y evaluación de los centros, que son los encargados con sus profesionales en el área de trabajo social, en el área de psicología, en el área de educación, en el área jurídica, ¿sí? Son las personas que proceden a efectuar este proceso de clasificación. En lugar, decía, de fortalecer los departamentos de diagnóstico y evaluación. Al contrario, se despidió a muchos profesionales y la capacidad de los centros para poder hacer esa clasificación o reclasificación, pues quedó en nada. A lo largo de este tiempo, a lo largo de estos 2 años, se ha seguido despidiendo a los profesionales y por lo mismo el sistema penitenciario este rato tiene mezclados a todos los internos sin importar cuál es su índice de ¿De cuánto es peligrosidad. el déficit de guías penitenciarios actualmente en el sistema de rehabilitación social, Alfredo? Bien, el tema de los guías penitenciarios, cuando empezó la anterior administración, se despidió en forma no muy técnica, pero en todo caso, en el afán de depurar al personal de custodia y vigilancia, se despidió a la mayor parte de los guías penitenciarios, de los guardias penitenciarios que estaban en funciones. Se dictaron cursos de capacitación para nuevos guías penitenciarios y se los reclutó. Sin embargo, el número que se reclutó es un número muy reducido, sí, que no cubre con las necesidades técnicas que recomiendan los organismos internacionales especializados en el tratamiento de los delincuentes. La norma técnica dice que debe de haber un guardia penitenciario por cada 10.000 detenidos. Si tenemos 40.000 detenidos, estamos hablando de 4.000 guardias penitenciarios, cuando nosotros a duras penas estamos bordeando los 1.000 guardias penitenciarios.
tomando en cuenta que no se hace un proceso de capacitación a los guías, un proceso inclusive ejercicios físicos a los guías para que mantengan su estado físico para cualquier tipo de contingencia. Hay apenas, como digo, alrededor de 1.000 guías penitenciarios a nivel nacional, cuando deberían haber 4.000 por turno, siendo que los turnos son más o menos el equivalente a 2 diarios. Estamos hablando de que se necesita más o menos 8.000 guardias penitenciarios para que cumplan todas las funciones. Sin embargo, de ello, pues esta administración se hizo un llamado a un curso de capacitación a los interesados en integrar el cuerpo de custodia y vigilancia a los centros, pero el momento en que ya tenían que contratarlos, simplemente la administración les dijo, no puedo contratarlos porque no tengo dinero. Ayer en algún medio de comunicación salió una nota en la que está dando cuenta de que el presupuesto de rehabilitación social se ha reducido un 70%. Existe una cantidad de gente que fue desvinculada hace ya 2 años del sistema penitenciario, que ni siquiera se les ha pagado la liquidación correspondiente. Cuando hay necesidades de pago de servicios básicos, inclusive de agua potable. En Guayaquil había muchas circunstancias en donde no había ni siquiera para pagar el agua potable, hicieron cortes del agua potable, había que hacer gestiones para que reconecten el agua potable. En el caso de los buses de transporte para llevar a los detenidos a las distintas audiencias, los choferes tenían que prestar dinero a cambio para combustible de los vehículos. En resumen, ha habido un abandono completo por parte de esta administración del sistema penitenciario. Recién el día de anteanoche o hace 3 noches, el señor presidente se presentó en una cadena de radio y televisión diciendo que él ha dado las disposiciones al Ministerio de Finanzas a fin de que otorgue los recursos necesarios para satisfacer las necesidades del sistema penitenciario. Pero esto debió haberlo hecho no anteanoche, sino hace 2 años. Ahora, la pregunta, Alfredo, es si es que lo va a hacer, ¿no? Y como los otros decretos que usted ha dicho que fueron solo de papel. Efectivamente, efectivamente. O sea, digamos, del dicho al hecho hay que ver si es que se concreta o no la transferencia de los recursos. Este momento se necesita fortalecer de manera urgente los departamentos de diagnóstico y evaluación con el reclutamiento de personal especializado en la materia, sí, pero no existen los recursos en este momento y hay la disposición clara de finanzas en el sentido de que no se llenará ninguna vacante y que todos los contratos que son provisionales no se van a volver a contratar, es decir, se va a seguir despidiendo al personal. Yo aquí en esta parte quiero hacer una referencia. Yo estimo que la medida esta de reducción de personal puede tener justificación en ciertas áreas del Estado, en donde no es, digamos, en donde mucho funcionario no tiene mayor trabajo que realizar o su trabajo no es indispensable. Pero el sistema penitenciario hace parte del sistema de organismos de seguridad. Y por lo mismo, allí bajo ningún punto de vista se debe de reducir el personal, sino que se debe de incrementar el personal para evitar problemas que desembocan en la masacre que hubo desde hace 3 días en los centros de Guayaquil, de Cotopaxi y de Turi. Don Alfredo, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. La de las autoridades penitenciarias y del gobierno es que esto se limita a una rivalidad, a una vendetta de estas organizaciones criminales, por una disputa por el poder. Debemos quedarnos con esa versión. ¿Qué hay más allá de todo esto? Usted dice que esto es consecuencia del abandono en el que se ha dejado al sistema de rehabilitación durante la actual administración gubernamental. ¿Debemos quedarnos solo con esa teoría? ¿Qué más hay detrás de esta situación tan dantesca que hemos vivido?
Bien, la teoría de parte del sector oficial respecto de que la situación de violencia en términos generales en el país se ha incrementado mucho con la intervención de las bandas de narcotraficantes en el país es cierta, no hay como negarlo, ¿sí? Efectivamente, hay muchas organizaciones que se deben a organizaciones de narcotraficantes internacionales que de alguna forma han agudizado el problema de la violencia y de la inseguridad ciudadana en todas las ciudades del país. Pero eso no significa que frente a ello, por decirle, no vamos a dar combustible para los patrulleros a que hagan vigilancia. Entonces, o no vamos a dar dinero a la función judicial para que procese a los detenidos en forma oportuna y de manera debida. O sea, una cosa es que haya el problema es un problema internacional que no podemos controlarlo nosotros solamente como Ecuador. Es cierto lo que se dice, que se han incrementado los índices de violencia por la participación de bandas de narcotráfico, especialmente a nivel internacional, en términos generales, de delincuencia internacional y nacional organizada. Sí, es cierto que existe ese factor, pero ante ello, precisamente, la obligación del Estado es dar respuestas a ese incremento. Respuestas, o sea, si la delincuencia se mueve, si la delincuencia se organiza, pues el Estado tiene que organizarse más. El Estado no puede quedarse en abandono esperando simplemente que se produzca el ataque por parte de las bandas organizadas, el ataque por parte de la delincuencia. El Estado tiene que fortalecerse en todo el área de control social, en todo el área de seguridad ciudadana, ¿sí? Y por supuesto en el sistema penitenciario. Entonces, si bien es cierto, ¿sí?, que existe esa realidad de que se ha incrementado el índice de violencia por intervención del crimen organizado, el Estado con mayor razón tiene que destinar mayores recursos, ¿sí?, para protegerse y proteger a la ciudadanía y proteger a toda la población, ¿sí?, de este crimen organizado. No permitir que lo que se produce en las cárceles y el incremento de la violencia a nivel de la ciudadanía siga incrementando. Alfredo, otra que hemos comentado nosotros durante estos días en que se ha conocido de estos hechos que han provocado conmoción a nivel de todo el país, es, digamos, los continuos errores que ha cometido el gobierno, porque usted ha hecho un recuento también de los acontecimientos y nosotros también veníamos haciendo un repaso de los mismos. Eliminación de instituciones como por ejemplo el Ministerio de Justicia, que era el ente rector en materia de rehabilitación social, y eso que generó que muchísimos funcionarios que habían sido además capacitados en materia de rehabilitación social sean despedidos. Ahora mismo, digamos, si es que como lo han hecho la Policía Nacional, el Ejército, pasan a tomar el control de los centros de rehabilitación, estos dos organismos están capacitados como para llevar adelante el relacionamiento con las personas privadas de libertad, porque por ejemplo ayer la señora Ledy Zúñiga, ex ministra de Justicia, nos decía por obvias razones la policía, que son los que se encargan de detener, de apresar a los delincuentes, no pueden pues ser los mismos que les vigilen por materia de seguridad. Entonces, ¿qué tan peligroso es llegar a este modelo en donde el gobierno dice ahora policía y militares vengan a ayudar al control porque nosotros ya no podemos? En relación con esta situación, yo quiero ser absolutamente categórico. Desde hace más de 40 años, ¿sí?, ha habido la idea de que la policía se haga cargo del manejo del sistema penitenciario. Yo conozco algunos países en donde el sistema penitenciario hace parte de la Policía Nacional o hace parte de una rama especializada del ejército, como el caso de Italia, por ejemplo, ¿sí? Los problemas, de alguna manera, no se solucionan con más represión. Los problemas se solucionan con ejercicio de la autoridad dentro de un uso progresivo de la fuerza. Pero ¿cómo podemos nosotros tener este rato un buen sistema con control de disciplina al interior de los centros si a los guardias penitenciarios no se les da, no hay en primer lugar el número suficiente, en segundo lugar no se les da ningún tipo de arma no letal como para poder
enfrentarse a los internos que son los más problemáticos. Entonces, por ejemplo, un guardia penitenciario, cuando quiere, digamos, ejercer debidamente su trabajo, saca de su bolsillo el dinero para un gas pimienta, ¿sí? No tienen un tolete, se defienden con palos de escoba, ¿sí? Entonces, yo comparto el criterio de la exministra, ¿sí? En el sentido de que definitivamente es un cuerpo especializado y una organización y un organismo especializado en rehabilitación social el que tiene que manejar el sistema penitenciario. Pero yo tengo mis dudas respecto del tema de la concentración, de la centralización de muchas actividades en los ministerios. La creación del Ministerio de Justicia, si bien tuvo una razón más o menos justificable de ser, de alguna forma también reclutó a demasiado personal que no tenía mayor cosa que hacer, mientras que en las cárceles, ¿sí?, se debilitó cada día, ¿sí?, el número de personal especializado que tenía que haber para la tarea específica. Si la misión del sistema de rehabilitación social es el tratamiento a los detenidos, es allí en donde debe de tener la mayor cantidad de personal el sistema penitenciario, en este caso el Ministerio de Justicia, y lo debo decir este rato en forma categórica, ¿sí?, que hubo demasiado personal en el Ministerio de Justicia que de alguna manera también debía digamos, debía haberse reclutado mayor personal para los centros que para la planta central del ministerio, digámoslo de esa manera, ¿sí? Don Alfredo, ¿usted cree que las autoridades de rehabilitación, el señor Edmundo Moncayo, el propio ministro de Gobierno, el señor Pazmiño, deberían renunciar a sus cargos como consecuencia de esta situación? Ellos tienen un llamado ya a comparecer la próxima semana en la Asamblea Nacional para que den las explicaciones del caso, pero ¿se podría dar algún tipo de solución, un giro a esta situación cambiando las autoridades, o esto no es suficiente ya que esto obedece a una política estatal? Yo a lo largo de este tiempo he estado observando el trabajo de las autoridades, tanto desde el ministro de Gobierno, desde el Ministerio de Gobierno, cuanto de las autoridades del sistema penitenciario. Y realmente, o sea, el problema que yo veo, más allá de la buena voluntad que pueda tener el actual director nacional, sí, no tiene el conocimiento necesario para manejar una institución tan compleja y tan complicada. Yo no quiero pronunciarme en relación a que renuncie o no renuncie. Si yo estuviera en esas condiciones, luego de todo lo que sucedió, pues yo preferiría dar paso a un lado para que sean personas especialistas las que se hagan cargo de la situación. Específicamente lo que yo recomendaría, ¿sí?, es que dentro del personal que tiene, digamos, carrera profesional dentro de la institución, hay muchos funcionarios con mucha experiencia que serían capaces de sobrellevar la crisis. En el caso del Ministerio de Gobierno, el trabajo que está haciéndose a nivel del Ministerio de Gobierno y Policía de contención de la crisis actual es muy buena. Sí, yo pienso que en pocos días ya se bajará más la situación, pero no se debió haber llegado al punto en el que se llegó. Este rato, en todo caso, lo que se necesita hacer en forma definitiva es contener la situación de emergencia que esté este rato, proceder, como se está procediendo este momento, a separar a los detenidos en rencilla, a los que están, digamos, atacándose entre ellos, ¿sí?, y proceder en forma urgente e inmediata a la reclasificación de detenidos y reubicación de acuerdo a su índice de peligrosidad. Hecho ello de manera emergente, se puede pensar en otros caminos a seguir para mejorar desde el punto de vista estructural el sistema penitenciario, siempre con un ente especializado que no puede ser la Policía Nacional ni puede ser el Ejército. Esta reubicación, ¿cómo debería hacerse, don Alfredo? Porque en base
base a los estudios técnicos que tienen que salir del proceso de diagnóstico y evaluación que lo hacen los departamentos de diagnóstico y evaluación de los centros, ¿sí? Esto no significa que se les va a dar patente de corso a los departamentos de diagnóstico y evaluación, sino que también tiene que haber una supervisión del trabajo de ellos y una evaluación y reevaluación permanente, constantemente, para que si es que hubo alguna falla en la calificación de un detenido de acuerdo a su índice de peligrosidad, eso sea corregido en forma inmediata. Muy bien, no sé si Liz tiene alguna otra pregunta para... No. ¿no? Si no, agradecerle nada más a Alfredo Muñoz por haber aceptado la invitación a este diálogo, exdirector nacional de Rehabilitación Social, con quien hemos tenido la oportunidad de abordar sobre lo sucedido durante esta semana en torno a la crisis penitenciaria que está enfrentando el país. Sabemos también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dado un plazo de 5 días al gobierno de Ecuador para que emita un informe y para que dé explicaciones de qué es lo que está sucediendo en los centros de rehabilitación social de nuestro país. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. 8 de la mañana con 6 minutos, Liz, nosotros avanzamos, tenemos ya nuestro siguiente invitado en la sala de espera. Así es, tenemos a nuestro siguiente invitado, les vamos a poner en contexto para el diálogo que viene a continuación y nos acompañará Pablo Jurado del Congope.